transmutación de la energía sexual, retención seminal, NoFap, ¿tiene realmente algún peligro para la salud? ¿Por qué para muchos de los que lo intentan parece no funcionar? En este vídeo vamos a adentrarnos desde una visión más profunda, realista y madura, descubriendo qué hay más allá de los términos en los que popularmente se mueve la conversación en torno a todo ello. Abordaremos aspectos que no son fáciles de comprender o aceptar para muchas personas, pero que cuando lo hacemos, la recompensa que obtenemos supera con creces las expectativas que nos motivaron en un principio. Encontramos una gratificación que simplemente no podíamos concebir. Para ello, como es habitual, nos serviremos de las palabras de nuestro maestro taoísta Mantak Chia. ¿Cuál es la clave de la alquimia? Muchas personas se interesan en la transmutación de la energía sexual porque desean tener mejor salud y energía, porque desean desarrollar su capacidad creativa y su capacidad para manifestar sus deseos en la materia. En el caso de los hombres, muchos lo hacen porque desean conservar o aumentar su masculinidad y ser más atractivos para las mujeres. Por todas estas razones, tantas personas aprenden técnicas taoístas y tántricas para conservar y cultivar su energía sexual. Aprenden movimientos musculares, controlan su respiración, visualizan y guían los flujos de energía en su cuerpo. Los hombres dejan la masturbación y reducen la frecuencia de sus eyaculaciones o las eliminan por completo. Sin embargo, muy habitualmente pasan por alto el ingrediente fundamental de toda la ecuación. Basta con nuestro esfuerzo y firme voluntad eliminando la eyaculación. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos? Escuchemos al maestro Mantak Chia. Se puede bloquear la eyaculación mecánicamente, por medio de la mente, rehusando tener relaciones sexuales o masturbarse, pero esto es utilizar la fuerza de voluntad en contra de los impulsos corporales. Los taoístas cultivan los impulsos corporales. Ellos hacen que la energía chi actúe en otro lugar. Si eres célibe y puedes transformar tu energía sexual de forma natural y conservar tu cuerpo totalmente integrado con la mente, debes estar deslumbrante y radiante. Pero no hay muchos hombres que estén tan iluminados de manera natural. Hay algunas pruebas negativas sobre la salud y el celibato, basadas en datos recogidos por sacerdotes que han empleado la fuerza de voluntad absoluta para evitar el sexo mecánicamente. Ello puede crear a largo plazo problemas de próstata, produciendo el fallo y la inflamación en este órgano, y con mucha frecuencia dolor y debilidad considerables. En un estudio se realizaron autopsias médicas a más de 1000 sacerdotes católicos y se descubrió que un tercio había muerto por complicaciones de próstata o cáncer de próstata. Se sospecha que el celibato al que estaban sometidos era perjudicial para su salud. En su caso, aparentemente era verdad. Yo he oído hablar de yogis célibes que tuvieron problemas similares con la próstata. Entonces, ¿qué hace diferente el caso de esas personas célibes que, según Mantak Chia, pueden transformar su energía sexual de forma natural y conservar su cuerpo totalmente integrado con la mente? Esto es lo que nos dice respecto a los problemas de salud que tantos hombres sufren, causados por la supresión de la eyaculación por medio de la voluntad. El problema surge, pienso,
porque no sabían cultivar su energía sexual adecuadamente. Sus canales energéticos no están abiertos entre su cuerpo inferior y superior, y por eso su energía sexual queda bloqueada y congestiona la sangre y las hormonas en los genitales y en la próstata. Bien, si esta es la clave, ¿cómo abrir entonces esos canales entre el cuerpo inferior y el superior para permitir la transmutación? ¿Cuál es el secreto de la alquimia? Sigamos escuchando al maestro. En el plano esotérico, todos los actos de amor en el ser humano son la transformación espontánea de nuestra esencia seminal. Nuestra esencia seminal, la semilla de nuestra propia alma, se almacena físicamente en el cuerpo como energía espérmica u ovárica. Cuando amamos a alguien, no solo le ayudamos, sino que también transformamos una parte de nuestra propia esencia en un plano superior de energía. El propio acto del amor transmuta espontáneamente el chi vital inferior y el ching, energía sexual, en mente superior. De hecho, todas las técnicas, aunque útiles, son opcionales. Solo el amor es imprescindible para la transmutación de la energía sexual y solo el amor puede ser suficiente por sí mismo. Mantak Chia también menciona en sus libros como los canales energéticos que se abren a través de las prácticas sexuales taoístas se abren espontáneamente en muchas parejas con una conexión afectiva profunda. Es algo que puede ocurrir aún sin ningún conocimiento al respecto ni propósito de hacerlo. El orgasmo valle es una experiencia aún superior de intercambio yin-yang que supera la microcósmica. Puede ocurrir de forma natural en cualquier pareja dedicada a la expansión de conciencia amorosa y espiritual. Ninguna técnica garantiza que vaya a suceder. Por lo tanto, si queremos alcanzar la transmutación sexual o tener éxito en la práctica del NoFap y en todos los ámbitos de nuestra vida, si deseamos realmente impulsar nuestro desarrollo personal y desplegar al máximo todo nuestro potencial, en lugar de debilitar nuestra salud y capacidades, este es el aspecto en el que más deberíamos centrar nuestra atención y energía. El amor es universalmente el camino hacia la más grande libertad. Cultivar la energía sexual, convirtiéndola en amor y bondad, te ayudará a no eyacular. Es mucho más difícil mantener el control si sientes ira o impaciencia. El amor restaura la química dañada del organismo, activando los centros hormonales para defender al cuerpo físico y armonizar nuestras facultades mentales y espirituales. Con la frecuente eyaculación, los beneficios del sexo comienzan a decrecer y por último, la vitalidad se viene abajo. La persona que derrocha su semen pierde resistencia, su visión empieza a debilitarse, se le cae el pelo, envejece antes de tiempo. Las lesiones físicas causadas por la emisión de esencia sexual de su cuerpo se ven ampliamente aliviadas solo en parejas o individuos que crean y sostienen un poderoso amor emocional y espiritual. ¿Por qué es así? ¿Por qué el amor es el secreto de la alquimia? Antes de seguir escuchando al maestro Mantak Chia, si te está gustando este vídeo, te invito a que te suscribas al canal para ver los próximos vídeos de la serie. Te estaré muy agradecido si me dejas un me gusta. Y también
puedes recompensar mi actividad en esta serie de vídeos a través del botón Super Gracias. Cualquier pequeña aportación es de gran valor para mí. Todo ello hace posible que pueda seguir realizando más vídeos como este. Nos preguntábamos por qué el amor es la clave de la alquimia. Lo es porque el amor es esa forma más sutil y refinada de lo que experimentamos como energía sexual. Mantak Chia nos dice: los taoístas consideran la sexualidad como la fuente primaria de la fuerza que esconde el amor en el plano humano. La medida de nuestra capacidad de amar en sí misma es la muestra de la medida en que nuestra energía sexual ha sido transmutada. Todo el placer que conocemos en el plano sexual solo es una forma más densa y limitada del éxtasis que podemos experimentar cuando se abre y activa el centro energético del amor, situado en nuestro corazón. Pero a la vez, para que esto sea posible, nuestra sexualidad debe ser abrazada y aceptada dentro de nosotros, no reprimida. Por un lado, porque el propio amor es aceptación e inclusión. Por lo tanto, el rechazo a una parte de nosotros mismos, como es nuestro impulso instintivo, es un acto hacia nosotros mismos contrario al amor. En segundo lugar, porque la forma de energía más densa que se encuentra en nuestro centro sexual no puede transformarse en esa forma de energía más sutil que es el amor si no puede circular libremente hasta el corazón. En la sexualidad taoísta no puedes separar los genitales del corazón, porque la energía sexual circula por todo el cuerpo. Los taoístas sabían que si quieres ser una persona sana, no puedes separar ambas cosas. Para que la energía sexual pueda circular, ambos centros energéticos deben estar activos y conectados. El canal entre ellos debe estar limpio. Esa es la conexión de la que Mantak Chia nos habla cuando nos dice que los canales energéticos entre nuestro cuerpo inferior, genitales, y superior, corazón, han de estar abiertos para que la retención seminal no produzca problemas de salud. Sin esa conexión, evitando la eyaculación, podremos impedir la descarga de la energía, pero la estancamos en los centros inferiores. También nos dice: evita el acto sexual desprovisto de amor, pues produce desequilibrios en los cuerpos físico, mental y espiritual y retrasará tu verdadero desarrollo. Las técnicas taoístas han de ser prácticas, no mecánicas. Un ser que se despliega en su desarrollo no deja atrás los aspectos de sí mismo que vivió y experimentó, sino que los transforma en formas nuevas y más elevadas, que abarcan e incluyen a las anteriores. Por esa razón, no lo llamamos superación o abandono de la energía sexual, sino transmutación. En el próximo vídeo profundizaremos en lo relacionado con esa integración entre los instintos y el corazón. Hablaremos de su relación con el éxito en la práctica del no-fab o el celibato. Veremos por qué es también la llave para superar cualquier adicción al sexo, a la pornografía o a la masturbación. Y veremos que no solo es la llave para eso, sino que también lo es para alcanzar una experiencia de placer sexual muy superior y conocer el verdadero orgasmo. Un fuerte abrazo a todos. Os deseo muy buena salud, placer y felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo.